Buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Por gracia y misericordia del Señor, aquí estamos nuevamente. El Señor nos permite iniciar un nuevo año y seguir adelante con la escuela dominical. Hoy tenemos un nuevo estudio que iniciamos el día de hoy y está basado en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y la lección que veremos hoy es la lección número 1. Y esta lección se titula Los enemigos de un pastor. Y está basada en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 18. Esta la vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. El texto para memorizar es 2 Timoteo 1:7 y nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, se encontraba en una situación muy difícil, porque él estaba preso en una cárcel de Roma. Antes de eso, él había estado preso en una casa, pero era mucho más cómodo, porque inclusive lo podían visitar todos los hermanos que quisieran. Mas, sin embargo, después su situación ya no fue la misma, porque después estaba realmente en lo que era una cárcel, formalmente una prisión. Y él estaba sintiendo esta difícil situación, una situación muy penosa, porque él habla de sus cadenas, habla de ser tratado como un malhechor, de los colaboradores que le han abandonado, de la soledad en la prisión, de quien le ha causado daño, de los colaboradores enfermos. Y en esa carta escribe notas como, por ejemplo, dice: procura venir pronto a verme. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Procura venir antes del invierno. Todos sabemos, o nos podemos dar una idea, que la vida en una prisión en esa época del apóstol Pablo no era fácil ni cómoda. El trato a los presos generalmente era brutal por parte de los soldados. Se pasaban hambre y sed y se vivía bajo la amenaza de ser flagelado o asfixiado, puesto en el cepo o ser cargado de cadenas, de enfrentar la muerte por espada o ser decapitado o crucificado. Esta era una carta muy triste por las referencias a los sufrimientos del apóstol y su certeza de estar llegando al final de su vida. Pero los destellos de fe, la satisfacción de haber hecho bien las cosas y la esperanza de la recompensa hacen que las sombras del dolor, la soledad y la tristeza desaparezcan. Cuando tenemos una fe genuina en el Señor, cuando llevamos una relación estrecha con el Señor, una comunión fuerte con el Señor, lo que nos pueda suceder en nuestra vida no será tanto, no nos afectará tanto, porque vemos hacia las cosas de Dios, vemos hacia la patria celestial, y eso nos hace ser fuertes a pesar de las circunstancias difíciles que puedan llegar a nuestra vida. Y el apóstol Pablo era así. Era un hombre fuerte en el Señor, tenía una fortaleza en el Señor, y lo que estaba sufriendo sí le afectaba hasta cierto punto, humanamente hablando, como es normal. Mas sin embargo, él tenía su fe puesta en el Señor. Él mismo dijo: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hubo un compañero que nunca se fue, que siempre estuvo con él. Y él fue Lucas, como se le llama, el médico amado, a quien se le puede aplicar el proverbio: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbio 17:17. El apóstol Pablo necesitaba atención médica y el compañerismo de uno que le acompañó fielmente en sus viajes. Esta carta muestra el cuidado del apóstol por su amado hijo en la fe. Es una despedida llena de cariño y de palabras de ánimo para quien deberá continuar la tarea de proclamar el Evangelio cuando él ya no esté. Y el saludo en esta carta describe al apóstol Pablo
como un apóstol por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad, ni por la voluntad de algún grupo de hermanos. El Señor dijo a Ananías respecto a Saulo de Tarso: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y todos conocemos la vida del apóstol Pablo, cuánto sufrió como siervo de Dios. Mas, sin embargo, sabemos que él nunca decayó en su ánimo de servir al Señor. Un hombre fiel y fuerte en el Señor, un gran ministro del Señor. Y él envía esta carta a uno que es llamado amado hijo, y era Timoteo. Timoteo llegó a recibir mucho cariño por parte del apóstol Pablo. El tiempo pasado en compañerismo y trabajo les llevó a tener una comunión como la que debe haber entre un padre y su hijo. Y sabemos que esa comunión se desarrolla entre personas que trabajan juntos y sobre todo en la obra de Dios. Timoteo trabajaba con el apóstol Pablo en predicar el Evangelio, trabajaban juntos siempre, y eso lo llevó a tener una relación muy estrecha, una comunión muy estrecha, y Pablo lo veía como a un hijo, y tal vez Timoteo también como a un padre al apóstol Pablo. Y Pablo ora por Timoteo y pide para él 3 cosas. Se las ora al Señor: gracia, misericordia y paz. Y estas cosas vienen de parte de Dios solamente, de parte del Señor, y son necesarias en la vida de todo pastor, evangelista o maestro de escuela dominical. Todos sabemos que para hacer la obra de Dios no es con nuestras capacidades humanas, ni con nuestros conocimientos humanos. No, esta preparación viene de parte del Señor. Y las armas vienen de parte del Señor, así como la armadura de Dios, como Pablo escribe en una de sus cartas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Y así, como menciona aquí, que él oraba al Señor por Timoteo, pidiéndole gracia, misericordia y paz. La gracia, en primer lugar, significa el favor de Dios hacia los que lo buscan con un corazón contrito y humillado. O sea, cuando nos humillamos ante el Señor de todo nuestro corazón, cuando lo hemos fallado, ¿verdad? Él nos recibe, nos escucha y nos acepta. Es la gracia de Dios. Y otro segundo significado de gracia es simpatía. Simpatía es el agradarle a la gente que nos rodea, o con algunas personas en específico. Y tenemos un ejemplo en el libro de Éxodo 3:21, cuando Israel iba a salir de Egipto. El Señor dijo: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El Señor dio gracia al pueblo de Israel y fue apreciado por los egipcios, y todos les dieron regalos a salir de Egipto. Muchas joyas que les dieron a todo el pueblo de Israel, y el pueblo salió con las manos llenas. ¿Eso qué fue? Gracia de Dios. Eso es simpatía. Y Proverbios 3:4 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Punto número 1. Magníficas influencias para rechazar a los enemigos. Y esto lo vemos en los versículos 3 al 7, y le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios
No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre hay enemigos que pretenden derrotar al pastor. Y eso es una verdad. Yo creo muchos lo sabemos, que el trabajo de un pastor no es nada fácil. El trabajo de un pastor, de un siervo de Dios, es muy difícil. Es muy difícil, yo creo que puede ser el trabajo más difícil en la vida, el trabajo de un pastor, porque trabaja con las congregaciones, con diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas, con diferentes sentimientos en los corazones. Por eso el trabajo de un pastor no es nada fácil. No es nada fácil. Y siempre habrá quien esté en contra de un siervo de Dios. Siempre habrá quien lo esté atacando. Si así es. Y Timoteo no estaba exento de sufrir ataques. ¿Por qué no estaba exento? Porque estaba sirviendo al Señor. Cuando se sirve al Señor de todo corazón, cuando se sirve al Señor fielmente, el enemigo ataca arduamente a esos siervos de Dios que se entregan a la obra de Dios, al servicio del Señor. Así es. Por lo tanto, el apóstol Pablo siempre estaba preocupándose por Timoteo, porque era un joven. Lo sabemos por la escritura. Era un joven, mas no sabemos qué edad tenía. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo estaba siempre al pendiente de él, instruyéndolo para que no se dejara vencer por los enemigos, por los ataques, por los enemigos de la obra de Dios. Timoteo tenía influencias muy fuertes que habían moldeado su vida y ministerio, las cuales vamos a considerar. La primera influencia es el ejemplo del apóstol Pablo, quien servía a Dios con limpia conciencia. Era una gran influencia benéfica para la vida de Timoteo como siervo de Dios. Sí, Pablo era un fiel siervo del Señor, todos lo sabemos perfectamente. ¿Cómo servía Pablo al Señor? Fielmente y con mucho entusiasmo en su corazón siempre, con mucho deseo, siempre decidido a hacer la obra de Dios. Nada lo detenía, a nada le tenía temor el apóstol Pablo. Él hacía la obra de Dios sin importar las circunstancias o que las personas quienes fueran sencillas o fueran poderosas. Él hacía la obra de Dios. Así es. Entonces era esto, la vida del apóstol Pablo era una gran influencia para este joven siervo de Dios, Timoteo. Y que él debía servir al Señor igualmente de esa manera. Así debía servir Timoteo con mucha entrega, como le decía el apóstol Pablo, con mucho entusiasmo, con mucho valor. Así es. El apóstol oraba continuamente por Timoteo. Siempre estaba orando por él. Es gratificante saber que alguien está orando por quien desempeña el honroso cargo de pastor. Qué importante es la oración por los siervos de Dios. Qué importante es estar orando siempre por los que sirven al Señor. A veces en las iglesias se olvidan de esto. A veces en las congregaciones no se acuerdan del pastor, de orar por él, por su obra, por el trabajo que hace para el Señor. A veces pensamos nomás en nosotros mismos y inclusive vamos con el pastor y ore por mí por esto, y ore por mí por esto, o por este hermano, por esta hermana. A veces no oramos por el siervo de Dios y es muy importante porque es el que está, como podríamos decir, al frente de la batalla. Es el que cuida la obra de Dios, el rebaño del Señor. Entonces, Pablo, él se preocupaba por Timoteo y siempre estaba orando por él. Y seguramente Timoteo se lo agradecía. Seguramente Timoteo se sentía protegido porque sabía que su maestro estaba siempre orando por él. Y no solo oraba por él, también le exhortaba diciendo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No sabemos la causa, pero seguramente Timoteo había tenido algún desliz, alguna falla delante del Señor que luego le habían hecho sentirse mal y derramar lágrimas delante del Señor al arrepentirse, al orar al Señor. Pero era un siervo fiel y sus lágrimas,
Como dice un proverbio 27:6, fieles son las heridas del que ama. Entonces Pablo por eso dice, deseando verte, al acordarme tus lágrimas, para llenarme de gozo. Entonces cuando alguien se arrepiente, hay gozo delante del Señor. Y Pablo se gozaba porque sabía la sinceridad del corazón de Timoteo, que era un fiel siervo al Señor, y que sí, tal vez le había fallado, pero pues nadie está exento de fallar al Señor de repente. Entonces Timoteo tal vez había vivido esta situación y por eso Pablo decía de esta manera. Otra segunda influencia en la vida de Timoteo. Dice, lo que otras personas han puesto en el corazón del pastor, o sea, de Timoteo. Una fe no fingida. Fíjese, Timoteo había sido guiado, instruido, encaminado, enseñado en las cosas de Dios fielmente. Eso es algo maravilloso que deberíamos de admirar y tomar como ejemplo. Estas dos mujeres en la vida de Timoteo, qué importantes fueron. Seguramente el Señor les bendecía grandemente por hacer la obra de Dios en el corazón de un niño. La influencia de su abuela, Loida, y de su madre, Eunice, fue muy benéfica para la vida de Timoteo. Y así es. Y como resultado de estas enseñanzas, de esta instrucción de estas dos mujeres, el corazón de Timoteo estuvo listo para tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solo para eso, sino también para ser ministro del Señor. No debemos dejar de sembrar la buena semilla en los corazones de hijos y nietos. Qué importante es la instrucción en el hogar. Qué importante es la instrucción de la palabra de Dios en los niños, desde pequeñitos. No hay que esperar a una edad a que ya sea grandecito o que sea adolescente. No, es desde pequeños. Porque ya cuando se es grande, ya es muy difícil enderezar. Sí, porque como dice un dicho, árbol que nace torcido, ya no se endereza. Toda la instrucción es desde pequeño. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Timoteo es un ejemplo de esto. Fue instruido desde pequeñito, y ahí está. ¿Qué es Timoteo? ¿Qué fue? Un siervo de Dios, un fiel siervo al Señor. Una tercera influencia, y esto viene de Dios. Las armas que nos da Dios cuando servimos al Señor. ¿Sí? Las herramientas que nos da el Señor para poder hacer su obra son espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esas cosas vienen solamente de Dios. No es por nuestras capacidades, sino la capacidad viene de Dios. Estas cosas nos sirven para enfrentar a los enemigos que se levantan en contra. La obra que está en nuestras manos requiere ánimo, fortaleza, dedicación y entrega. Pero a veces el pastor sufre ataques que impiden o tratan de impedir que su ministerio sea efectivo. Aquí podemos recordar a aquel siervo de Dios, Nehemías, cuando se propuso ir a levantar los muros de Jerusalén, los muros destruidos. ¿Sí? ¿Quién no ha leído el libro del profeta Nehemías? Él llegó a Jerusalén y todo estaba destruido. ¿Y fue fácil la obra para Nehemías? No lo fue. Sabemos que cuando empezó el trabajo de la obra de reconstrucción, empezaron a surgir los enemigos, el famoso Sanbalat, que continuamente los atacaba y los criticaba por estar haciendo la obra de Dios. Y Nehemías se enfrentó a esto, mas sin embargo, él estuvo firme siempre confiando en Dios. Punto número 2. Mostrando a los enemigos. Y esto lo vemos en el versículo del 6 al 15. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Este punto número 2 se titula Mostrando a los enemigos. Como decíamos al principio, el siervo de Dios tiene muchos enemigos, muchos ataques, muchas cosas que le afectan el estar sirviendo al Señor o que pueden bajar su rendimiento. Y aquí el primer enemigo que llega muchas veces a la vida de todo siervo de Dios y también como cristianos, todos en general, y es el desánimo. Desánimo es algo tan común que en algún momento, sin que nosotros lo esperemos, de repente ya nos sentimos desanimados y desalentados. Una energía negativa que nos llega, que nos afecta, ya de repente podemos andar muy bien y en un momento a otro ya estamos desanimados. Y en el caso de Timoteo, el desánimo pudo ser causado por 3 causas. 1, por la situación del apóstol Pablo. Y sí, seguramente a Timoteo le estaba afectando que su maestro estuviera en la cárcel y sabía que estaba sufriendo. Y pues él también amaba a su maestro, así como el apóstol Pablo lo amaba a él como a hijo. Él lo amaba como padre. Y estaba sintiendo esto, seguramente, sí, estaba sufriendo por el apóstol Pablo, por lo que él estaba viviendo en la cárcel. Otra posibilidad es la situación de la iglesia en Éfeso con sus problemas diversos. Todas las iglesias tienen problemas. En todas las iglesias hay complicaciones, no hay una que no los tenga. No hay una iglesia perfecta. Y estas situaciones muy comunes en las iglesias, pues afecta también el ánimo de los líderes, el ánimo del pastor. Y Timoteo seguramente también estaba sufriendo por esto, por los problemas de la iglesia en Éfeso. Otra causa podría ser también las situaciones personales. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, todos pasamos situaciones difíciles. Y seguramente Timoteo también las estaba teniendo como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Cuando nos desanimamos, es como si nos fuéramos apagando. Y eso es cierto. Vamos perdiendo la fuerza, vamos perdiendo el gozo de hacer las cosas y ya nos rendimos igual, ya no producimos lo mismo, porque el desánimo está en nosotros en ese momento. Ya no tenemos el mismo fervor, ya no servimos como antes con el mismo gozo, con la misma alegría. Sí, y seguramente Timoteo así se sentía también. Y por eso el apóstol Pablo, él le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así es. Pablo exhortaba a Timoteo, no te desanimes, sigue adelante, sigue sirviendo al Señor, no bajes tu rendimiento,
No bajes tu entusiasmo, sigue adelante, sigue con el mismo gozo, haciendo la obra de Dios. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cómo se viva? Sirviendo al Señor, gozando nuevamente a servir al Señor. De esa manera podemos avivar el fuego del don de Dios, que puede estar en un siervo de Dios, en cualquiera de nosotros que servimos al Señor. Nos acobardamos ante las situaciones. Perdemos el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Es perder el gozo, es perder la alegría, el deseo de hacer las cosas con gozo, el ánimo de hacer las cosas, de hacer la obra de Dios. Eso es perder el primer amor. Perdemos la capacidad de aguantar lo que venga en el nombre del Señor. ¿Sí? Ya si viene una situación difícil, ya no aguantamos porque estamos desanimados. Y eso nos afecta realmente mucho en la obra de Dios. Entonces tenemos que, el siervo de Dios tiene que estar preparado para todas estas cosas que vienen de repente a su vida, a su corazón, el desaliento, el desánimo. Y muchos abandonan la obra. El desánimo es un enemigo que se puede vencer echando mano de los recursos que Dios nos ha dado. Y sí, el desánimo sí es un enemigo que se puede vencer. Orando al Señor, pidiendo al Señor, dame fortaleza, Señor, dame gozo, dame entusiasmo, Señor, para hacer tu obra. No permitas que esto me afecte, este desaliento que siento ahorita, este desánimo. De esa manera se puede vencer el desánimo. Eso sí, es un hecho. Orando al Señor, y el Señor nos da la fortaleza. El Señor nos anima a seguir adelante. Sí, dice aquí, echando mano de los recursos que Dios nos ha dado. Poder, amor y dominio propio. Sí, el segundo enemigo, las aflicciones. Era lamentable lo que le pasaba al apóstol Pablo. Esa situación traía aflicción a Timoteo. Pero no debía callar, ni sentirse avergonzado. Por el contrario, tenía que seguir adelante sirviendo al Señor. Tenía que seguir haciendo la obra de Dios y recordando al Señor y Salvador que le había llamado. ¿Sí? Porque tenía una gran responsabilidad. Él había sido llamado por Dios. Cuando Dios llama a alguien, hay que hacer la obra de Dios. Cuando Dios nos llama, es un compromiso que tenemos con el Señor de hacer la obra de Dios y no debemos desanimarnos, sino seguir adelante. Yo recuerdo a Agar, la madre de Ismael, cuando fue echada de la casa de Abraham. Ella se desanimó en el desierto porque ya no había agua y puso a su hijo a cierta distancia para que muriera, y ya ella se ve desanimado. El Señor le dice, levanta al muchacho y sosténlo. ¿Sí? El Señor le dijo que tenía que seguir sirviendo, que tenía que seguir haciendo su trabajo como madre de sostener a su hijo. Entonces así el siervo de Dios también. Siervo de Dios, sí, el desánimo llega, las aflicciones afectan, pero tiene que reflexionar y decir que tiene un compromiso con el Señor y fue llamado por Dios para servirle. Y lo que esté pasando, tiene que superarlo y seguir adelante. Porque el llamamiento de Dios es santo. Él aparta a los que quiere que le sirvan. Si así es, Él llama a los que Él quiere que le sirvan. Y no es por nuestras obras. No, el Señor no manda a alguien no, porque esté muy capacitado, porque sepa hablar muy bien. No, el Señor puede llamar al más sencillo. Y el Señor lo capacita para hablar, para compartir, para enseñar. Así como lo hizo con Moisés. Como Moisés decía que era tartamudo, y el Señor lo capacitó para ser el líder de Israel. O como Jeremías también, que también decía que no sabía hablar, el Señor lo capacitó y fue un gran siervo de Dios. El Señor nos capacita para hacer su obra, y todo es según el propósito suyo. Él es quien califica o descalifica a los que llama. Y Él es quien dice para qué llama a cada uno. Su conocimiento de los llamados es perfecto. Y eso todos lo sabemos. Dios nos conoce a todos
Como dice el salmista, tú conoces, Señor, mi sentarme y mi levantarme. Y desde siempre, y su gracia se manifiesta para que sus llamados recordando a quién servimos. Sí, el Señor nos llama y a sus siervos que se desalientan, Él recuerda a quién están sirviendo. No están sirviendo a algo terrenal o a algún humano, no. Están sirviendo al Señor Jesucristo. Como dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El siervo de Dios sirve a un Salvador poderoso. Las aflicciones no nos deben de vencer. Debemos ser como los apóstoles, que fueron azotados, según se narra en Hechos 5, 40 al 42. Dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, y después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles que sufrieron esto, que fueron azotados y que estuvieron en la cárcel, ¿se desanimaron? ¿Llegó a ellos el desaliento? No, al contrario, dice que salieron gozosos de haber sido dignos de azotar, dignos de sufrir por Jesucristo. ¿Sí? Dice, salieron de la presencia del Señor gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces así es. El desaliento llega al siervo de Dios. No hay nadie que no lo tenga. No hay nadie que no lo sufra. No hay nadie que no le lleguen aflicciones. Todos los padecen más en la obra de Dios. Pero tienen que seguir adelante sirviendo al Señor, porque Dios los llamó para un trabajo muy especial, servirle en su obra. Este es un precioso ejemplo en cuanto a padecer la aflicción por causa de Cristo, el ejemplo de los apóstoles. Otra aflicción, otro enemigo que llega también a la vida de todo siervo de Dios, la soledad. Y esto lo vemos en los versículos 13 al 15. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. La soledad. A veces se siente el deseo de abandonar la obra de Dios, porque los compañeros nos van dejando, pero el llamamiento de Dios es personal. Y lo que se nos ha puesto en las manos es de muchísimo valor. Qué difícil es, sí, humanamente hablando, cuando llega la soledad, cuando se inicia una obra de Dios. Y a veces al principio el siervo de Dios, el ministro o el misionero, puede tener un apoyo de algunos hermanos de la iglesia o de la familia, pero con el tiempo a veces esos apoyos se van desapareciendo y a veces se va quedando solo. Y es cuando llega la soledad, cuando a veces ese misionero, si es tierno en la obra de Dios, si es principiante, híjole, para él es bien difícil porque es cuando siente el deseo de abandonar la obra y de dar marcha atrás. Sí, mas sin embargo, eso no debe de hacerlos desistir, sino seguir adelante. ¿Por qué? Porque fueron llamados por Dios. El llamamiento de Dios para ese siervo que siente la soledad fue un llamamiento personal. Dios no lo llamó con las demás personas. Dios no lo llamó con otros hermanos que lo fueran a apoyar. Dios lo llamó a él a hacer la obra de Dios. Y dice aquí, y lo que se ha puesto en las manos de ese siervo es de muchísimo valor. Debemos retenerlo. Debemos ser hallados fieles en la administración de lo que Dios nos ha confiado
no importa que nos quedemos solos. Yo creo que todo siervo de Dios inicia solo la obra de Dios, sobre todo en una nueva obra. Cuando se va a un cierto lugar a abrir una obra, es bien difícil, porque sobre todo si es un lugar desconocido, un lugar donde gente no lo conoce, entonces ahí es cuando afecta más la soledad a un siervo de Dios. Pero por lo tanto, si él va preparado para servir al Señor y va y sabe a lo que está expuesto, él va a hacer la obra de Dios, porque sabe que Dios lo ha llamado a un trabajo muy especial que es de mucho valor y es predicar el Evangelio. Así es. A Timoteo pues estaba pasando también estas situaciones y por eso Pablo le escribió: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Jesucristo nunca nos deja. Podemos ser abandonados por muchos, pero por el Señor nunca lo seremos. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos ser infieles a quien nos amó tanto. Timoteo debía guardar el buen depósito, lo que Dios le había dado para que fuera su ministerio. El apóstol Pablo experimentó el problema de la soledad, mas no se desalentó, sino que siguió sirviendo. Entonces fíjense, son los enemigos que enfrenta también el siervo de Dios: la soledad, las aflicciones, el desánimo. Son enemigos muy fuertes en la vida de cada cristiano que sirve al Señor, de cada predicador, de cada evangelista, de cada misionero. Son cosas que llegan porque llegan. Pero hay que estar preparados para que eso no afecte la obra de Dios y para que esas fuerzas negativas no afecten el ánimo del siervo de Dios, sino que tiene que seguir adelante y hacer la obra de Dios a la cual el Señor lo ha llamado. Pablo pudo muchas veces abandonar la obra de Dios por tantas persecuciones, por tantos ataques que tuvo, ¿sí? Por estar en la cárcel, porque muchos lo traicionaban. Mas sin embargo, ¿qué hizo Pablo? Él nunca se desistió, él nunca se desanimó, sino que estuvo siempre fuerte y él hizo la obra de Dios hasta el final de sus días. Tomemos como ejemplo la vida del apóstol Pablo y hacer la obra de Dios. Punto número 3. Misericordia de un amigo. Esto es en versículos 16 al 18. Y vamos a darle lectura. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Misericordia de un amigo. El desánimo, la aflicción y la soledad son amortiguados cuando un amigo se acuerda de nosotros y nos busca. Qué especial debe ser la visita de un amigo o un misionero que se encuentra solo haciendo la obra de Dios, o que ha sido abandonado, o que no ha sido apoyado por nadie ni por su familia, y que se encuentra solo en un cierto lugar haciendo la obra de Dios. Qué bien debe sentirse cuando va a llegar a un hermano que le diga: hermano, aquí estoy para apoyarte, para ayudarte, para orar por ti. Dime en qué te puedo ayudar, qué hacemos. Debe ser un gran gozo y debe ser una gran fortaleza que llega al corazón de ese siervo que está sintiendo la soledad, el desaliento, las aflicciones, el desánimo. Debe ser algo muy, muy maravilloso, como un ungüento que nos relaja, ¿sí? Que nos hace sentirnos mejor. Entonces sí, dice aquí, el desánimo, la aflicción y la soledad son amortiguados cuando un amigo se acuerda de nosotros y nos busca. Y eso lo sintió el apóstol Pablo, aún siendo un gran siervo de Dios, muy fuerte.
pues también estaba sintiendo, era como uno de nosotros. No podemos decir que no lo sentía. Sí estaba sintiendo Pablo todas estas cosas que estamos mencionando. Lo estaba sintiendo. Sí. Un dicho nuestro dice que en la enfermedad y en la cárcel se conoce a los amigos. Y eso es una verdad que todos sabemos. Un dicho que todos conocemos perfectamente. ¿Cuándo se conoce el amigo verdadero o los amigos verdaderos? Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en la cárcel y nos visitan y nos apoyan y nos animan. Esos son los verdaderos amigos que se acuerdan de nosotros. Así es. Por eso dice el dicho que en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos. Así es. Aparte de Lucas, hubo un amigo que cuando estuvo en Roma buscó al apóstol Pablo hasta encontrarlo. ¿Quién fue este amigo que anduvo buscando a Pablo hasta encontrarlo? Si no fuera un verdadero amigo, pues en la primera se hubiera desanimado, no lo hubiera encontrado, y hubiera abandonado el propósito. Mas sin embargo, dice que lo buscó solícitamente hasta encontrarlo. Quiere decir que no fue fácil para esta persona encontrar a Pablo, donde estuviera preso. Mas sin embargo, no se rindió, sino que buscó hasta encontrarlo. Quiere decir que en su corazón había ese deseo de ir a apoyar a un siervo de Dios, de orar por él y de animarlo, sí, a que siguiera adelante. ¿Quién era esta persona que buscó a Pablo y que le mostró verdadero amor y apoyo a él? Fue Onesíforo, se llama. Onesíforo. Este es un nombre propio masculino de origen griego que significa portador de utilidad. Del griego Nikisporos y pasado al latín como Onesíporus. Este varón confortó al apóstol Pablo en su prisión. Sí, lo confortó, dice, le llevó palabras de aliento, porque sí la necesitaba, no podemos decir que no la necesitaba Pablo, sí la necesitaba, a pesar de ser muy fuerte en el Señor. Humanamente hablando, también sufría, como cualquier persona. ¿Sí? Este varón dice, confortó al apóstol Pablo en su prisión. Dios provee consolación a través de los amigos fieles. Así es. Dios envía apoyo siempre a alguien. No vamos a estar todo el tiempo así en soledad o en abandono. Si oramos al Señor, Él nos va a enviar apoyo y consuelo. ¿Sí? Dios provee consolación a través de los amigos fieles. La tristeza del apóstol al decir, me han abandonado todos los que están en Asia. Se ve al recordar al buen amigo que muchas veces lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas. ¿Quién era este amigo? Onesíforo. Él confortó al apóstol Pablo. ¿De qué manera? Con su presencia. Y el hecho de verlo llegar, el apóstol Pablo debe verse fortalecido grandemente. El hecho de ver llegar a alguien con él ahí a verlo, a visitarlo, aunque solo fuera a hacerle compañía, eso debe haberlo fortalecido mucho al apóstol Pablo. Lo fortaleció con su presencia. Estar presente es una muestra muy grande de amor para el que está en la aflicción. Eso es una verdad. No dejes a tu amigo. Proverbios 27:10. Lo confortó con sus palabras. Las palabras de un amigo son muy valiosas y animan y enriquecen. Hacen más llevaderas las situaciones que vivimos. Con su dinero. Quizá le llevó apoyo económico, no sabemos. ¿Comería él solo o le daría de comer al apóstol Pablo y a Timoteo? Este hermano puso en práctica lo que enseñó el Señor Jesús en Mateo 25, 34 al 40. Y vamos a ver qué nos dice ese pasaje. Mateo, permítanme un momento. Mateo 25, dice 34 al 40. Le voy a dar lectura. Dice,
Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Sí, realmente así fue. Este hermano puso en práctica lo que enseñó el Señor Jesús en esto que acabamos de leer. La generosidad de Onesíforo ya la habían experimentado. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. El corazón de este hermano no se cerró, al contrario, se abrió para hacer bendición para el apóstol Pablo. Vaya que este llamado Onesíforo era una persona generosa y que consolaba a otros que estaban en aflicción. Podemos recordar aquí a Job también. Job, conocemos perfectamente la historia de Job, todo lo que le sucedió, cómo perdió todo lo que tenía, y llegó a quedar solo. Pero hubo 3 amigos, dice la escritura, que lo fueron a ver, y desde lejos que lo vieron, empezaron a gritar, a llorar. Y cuando ya estuvieron con él, estuvieron en su presencia acompañándolo en silencio. Pero lamentablemente empezaron a hablar y en lugar de darle apoyo, palabras de apoyo, empezaron a cuestionar por qué le había sucedido aquello que estaba viviendo. Quizá había pecado delante de Dios, quizá estaba siendo castigado por Dios por su pecado. Y empiezan a juzgar a Job sin saber realmente la situación por la que él se encontraba. Sí, un caso muy diferente, que lo fueron a consolar solo por un momento, pero luego empezaron a juzgarlo mal. Pero aquí, en esta historia de Onesíforo, un hombre fiel, un hombre generoso, que fue a consolar a un siervo de Dios, y estuvo con él y lo apoyó, y que no fue la única ocasión, porque ya lo había hecho, como dice, cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, se lo dice a Timoteo. El corazón de este hombre, llamado Onesíforo, no se cerró, al contrario se abrió para ser de bendición para el apóstol Pablo. ¿Sí? Solo buenos deseos para Onesíforo, dice el apóstol Pablo, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. No se trata aquí de que Onesíforo estuviera muerto, sino que estaba fuera de su casa y tanto él como su familia necesitaban la bendición de Dios. Ya para terminar, vamos a las aplicaciones. El pastor experimenta desánimo, de aflicciones, soledad, pero tiene el ejemplo de hermanos que han sufrido y se han fortalecido en medio de las pruebas. También tiene el pastor a personas que oran por él y que le enseñaron la fe que es genuina, la fe no fingida, y hermanos que le confortan en sus tiempos de soledad. No solo el pastor, sino todo hermano en la fe pueden pasar por el ataque de estos enemigos. Pero el Señor Jesús está con nosotros como el amigo que no nos deja. Espero que seas como Lucas y como Onesíforo para estar acompañando y apoyando a quienes necesitan de ti. Qué importante es, mis hermanos, tener presente esto que hemos visto en esta lección. Todos estamos sujetos y expuestos a estas cosas, a estos enemigos que está viviendo el apóstol Pablo, que vivía Timoteo. El desaliento, las aflicciones, el desánimo, los ataques, todo lo vivimos, sobre todo cuando nos proponemos servir al Señor. Tenemos que hacernos el propósito de servir al Señor fielmente y ayudar a quienes nos necesitan en oración y en apoyo.
Que el Señor les bendiga.